Hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en sexto grado de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección número 10. Antes de dar inicio a esta lectura, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este tema con algunos hermanitos nuestros también, sobre todo, regálame un like para poder seguir estando en esta plataforma. El tema del día de hoy es el favorito de Dios. El pecado original nos ocultó la dignidad en que fuimos creados. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, que continúa en los apuntes históricos. El número 106, toda la vida social es expresión de su confundible protagonista, la persona humana. De esta conciencia, la Iglesia ha sabido hacerse intérprete autorizada en múltiples ocasiones y en diversas maneras, reconociendo y afirmando la centralidad de la persona humana en todos los ámbitos y manifestaciones de la sociedad. La sociedad humana es, por lo tanto, objeto de la enseñanza social de la Iglesia, desde el momento que ella no se encuentra ni fuera ni sobre los hombres socialmente unidos, sino que existe exclusivamente por ellos y por lo consciente para ellos. Este importante reconocimiento se expresa en la afirmación de que lejos de ser un objeto y un elemento puramente pasivo de la vida social, el hombre es, por el contrario, y debe ser y permanecer sujeto su fundamento y su fin. Del hombre, por lo tanto, trae su origen la vida social, que no puede renunciar a reconocerlo como sujeto activo y responsable, y a él deben de estar finalizadas todas las expresiones de la sociedad. 107. El hombre comprendió que en su realidad histórica concreta representa el corazón y el alma de la enseñanza social católica. Toda la doctrina social se desarrolla, en efecto, a partir del principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana, mediante las múltiples expresiones de esta conciencia, la Iglesia ha buscado, ante todo, tutelar la dignidad humana frente a todo intento de proponer imágenes reductivas y distorsionadas, y además ha denunciado repetidamente sus muchas violaciones. La historia demuestra que en el trama de las relaciones sociales emerge a una de las más amplias capacidades de elevación del hombre, pero también allí se anidan los más execrables atropellos de su dignidad. El 2. La persona humana, imago Dei. Inciso A. Criatura a la imagen de Dios. 108. El mensaje fundamental de la Sagrada Escritura anuncia que la persona humana es criatura de Dios en confrontación de Salmos 139, 14 y 18, y especifica el elemento que la caracteriza y que la distingue de Dios. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le crió, macho y hembra, los crió. En Génesis 1:27, Dios coloca a la criatura humana en el centro de la cumbre de la creación. Al hombre, en hebreo, Adán, plasmado con la tierra Adamai o Adán. De ahí que por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia y una alianza en su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su igual. 109. La semejanza con Dios revela que la esencia y la existencia del hombre están constitutivamente relacionadas con él del modo más profundo, en una relación que existe por sí misma y no llega, por lo tanto, en un segundo momento, ni se añade desde fuera. Toda la vida del hombre es una pregunta y una búsqueda de Dios. Esta relación con Dios puede ser ignorada, olvidada y removida, pero jamás puede ser eliminada entre todas las criaturas del mundo visible. En efecto, solo el hombre es capaz de Dios. Homo es deis capaz. La persona humana es un ser personal creado por Dios para la relación con Él, que solo está en relación puede vivir y expresarse y tiende naturalmente hacia Él. 110.
La relación entre Dios y el hombre se refleja en la dimensión relacional y social de la naturaleza humana. El hombre, en efecto, no es un ser solitario, ya que por íntima naturaleza es un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con las demás. A este respecto, resulta significativo el hecho de que Dios haya creado al ser humano como hombre y mujer, en confrontación de Génesis 1:27, que elocuentemente es la insatisfacción de que es víctima la vida del hombre en el Edén, cuando su única referencia en el mundo vegetal y animal es en la confrontación de 2:20. Solo la aparición del hombre, es decir, de un ser que es hueso de sus huesos y carne de su carne, en confrontación de Génesis 2:23, y en quien vive igualmente el Espíritu de Dios creado, puede satisfacer la exigencia del diálogo interpersonal, que es vital para la existencia humana. En el otro hombre o mujer se refleja Dios mismo, meta definitiva y satisfactoria de toda persona. 111. El hombre y la mujer tienen la misma dignidad y son de igual valor, no solo porque ambos en su diversidad son imagen de Dios, sino más profundamente aún porque el dinamismo de reciprocidad que anima el nosotros de la pareja humana es imagen de Dios. En la relación de comunión recíproca, el hombre y la mujer se realizan profundamente a sí mismos. Su pacto de unión es presentado en la Sagrada Escritura como una imagen de pacto de Dios con el hombre en confrontación de Isaías 54, en Efesios 5, 21, 33, y al mismo tiempo como un servicio de vida. La pareja humana puede participar en efecto de la creatividad de Dios, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundo y multiplicaos y llenad la tierra. En Génesis 1:28. 112. El hombre y la mujer están en relación con los demás ante todo como custodios de sus obras. A todos y cada uno reclamaré el alma humana. En Génesis 9:5. Confirma Dios a Noé después del diluvio. Desde esa perspectiva, la relación con Dios exige que se considere la vida del hombre sagrada e inviolable. El quinto mandamiento: no matarás, en Éxodo 21, de Deuteronomio 5:17, tiene valor porque solo Dios es Señor de la vida y de la muerte. El respeto, debido a la inviolabilidad de la integridad de la vida física, tiene su culmen en el mandamiento positivo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Lucas 19:18, con el cual Jesucristo obliga a hacerse cargo del prójimo. Confrontación de Mateo 22:37-40, Marcos 12:29-31 y Lucas 10:27-28. 113. Con esta participación, vocación a la vida, hombre y la mujer se encuentran también frente a todas las demás criaturas. Ellos pueden y deben someterlas a su servicio y gozar de ellas, pero su dominio sobre el mundo requiere el ejercicio de la responsabilidad. No es una libertad de expresión arbitraria y egoísta. Toda la creación, en efecto, tiene el valor de cosa buena, en confrontación de Génesis 1, 10, 12, 18, 21, 25. Ante la mirada de Dios, que es en su autor, el hombre debe descubrir y respetar ese valor. Es este un desafío maravilloso para su inteligencia, que lo debe elevar como un ala hacia la contemplación de la verdad de todas las criaturas, es decir, de todo lo que Dios ve de bueno en ellas. El libro de Génesis enseña, en efecto, que el dominio del hombre sobre el mundo consiste en dar un nombre a las cosas, en confrontación de Génesis 2:19-20, con la denominación: el hombre debe de reconocer las cosas por lo que son y establecer para con cada una de ellas una relación de responsabilidad. 114. El hombre está también relacionado consigo mismo y puede reflexionar sobre sí mismo. La Sagrada Escritura habla a este respecto del corazón del hombre. El corazón designa precisamente la interioridad espiritual del hombre, es decir, cuanto lo distingue de cualquier otra criatura.
Dios ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo. También ha puesto el afán en sus corazones sin que el hombre llegue a descubrir la obra de Dios. Ha hecho del principio a fin. El corazón indica, en definitiva, las facultades espirituales propias del hombre, su prerrogativa en cuanto creado a imagen a su creador, la razón y el discernimiento del bien y del mal, la voluntad libre, cuando escucha la aspiración profunda de su corazón, todo el hombre no puede dejar de hacer propias las palabras de verdad y expresadas por San Agustín. Tú lo estimulas para que encuentre el deleite en tu alabanza. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto, siempre mientras no descanse en ti. Inciso B. El drama del pecado. 115. La admirable visión de la creación del hombre por parte de Dios es inseparable del dramático cuadro del pecado de los orígenes. Con una afirmación lapidaria, el apóstol San Pablo sintetiza la narración de la caída del hombre contenida en las primeras páginas de la Biblia. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. En Romanos 5:12, el hombre, contra la prohibición del hombre, se deja seducir por la serpiente y extiende su mano al árbol de la vida, cayendo en poder de la muerte. Con este gesto, el hombre intenta forzar su límite de criatura, desafiando a Dios, su único Señor y fuente de vida, en un pecado de desobediencia en confrontación de Romanos 5:19 que separa al hombre de Dios. Por la revelación sabemos que Adán, el primer hombre, transgredido del mandamiento de Dios, pierde la santidad y la justicia en el que había sido constituido o recibidas no solo para sí, sino para toda la humanidad, cediendo al tentador Adán y a Eva. Cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado laico. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de él una naturaleza humana privada a la santidad y a las justicias originales. 116. En la raíz de las laceraciones, lesiones personales y sociales que ofrecen en modo diverso y valor y la dignidad de la persona humana, se halla una herida en lo íntimo del hombre. Nosotros a la luz de la fe la llamamos pecado, comenzando por el pecado original que cada uno lleva desde su nacimiento como una herencia recibida de sus progenitores, hasta el pecado que cada uno comete abusando de su propia libertad. La consecuencia del pecado en cuanto al acto de separación de Dios es precisamente la alienación, es decir, la división del hombre no solo de Dios, sino también de sí mismo, de los demás hombres y del mundo circundante. La ruptura con Dios desemboca drásticamente en la división entre los hermanos, en la descripción del primer pecado. La ruptura con Yahvé rompe al mismo tiempo el hilo de la amistad que unía a la familia humana, de tal manera que las páginas siguientes de Génesis nos muestran al hombre y a la mujer como si apuntaran su dedo acusando el uno hacia el otro, en confrontación de Génesis 3:12. Y más adelante, el hermano que hostil a su hermano termina por arrebatarle la vida, en confrontación de Génesis 4:2-16. Según la narración de los hechos de Babel, la consecuencia del pecado es la desunión de la familia humana, ya iniciada en el primer pecado y que llega ahora al extremo en que forma social, reflexionando sobre el misterio del pecado, es necesario tener en cuenta esta trágica concatenación de causa y efecto, ¿ne? Encadenamiento, consecuencia, una cosa de la otra. El efecto proviene de la causa
como su consecuencia. 117. El misterio del pecado comporta una noble herida, la que el pecado abre en su propio flanco y en su relación con el prójimo. Por ello, se puede hablar del pecado personal y social. Todo pecado es personal bajo un aspecto, bajo otro aspecto. Todo pecado es social. En cuanto tiene también consecuencias sociales, el pecado, en sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto de libertad de un hombre en particular y no propiamente de un grupo o de una comunidad. Pero a cada pecado se le puede atribuir indiscutiblemente el carácter del pecado social, teniendo en cuenta que en virtud de una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. No es, por lo tanto, legítima y aceptable una aceptación del pecado social, que más o menos conscientemente lleve a difuminar, desvanecer y casi a cancelar el elemento personal para admitir solo culpas y responsabilidades sociales. En el fondo de toda situación, el pecado se encuentra siempre la persona que peca. 118. Algunos pecados, además, constituyen por su objeto mismo una agresión directa al prójimo. Estos pecados, en particular, se califican como pecados sociales. El social, todo pecado cometido contra la justicia en las relaciones entre personas y personas, entre la persona y la comunidad y entre la comunidad y la persona. Es social todo pecado contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida e incluyendo el del no nacido o contra la integridad física de alguien. Todo pecado contra la libertad de los demás, especialmente contra la libertad de creer en Dios, o el pecado especialmente contra la libertad de creer en Dios y de adorarlo. Todo pecado contra la dignidad y el honor del prójimo es social. Todo pecado contra el bien común y contra sus exigencias, en toda la amplia esfera de los derechos y deberes de los ciudadanos. En fin, es social el pecado que se refiere a las relaciones entre las distintas comunidades humanas. Estas relaciones no están siempre en sintonía con el designio de Dios, que quiere en el mundo justicia, libertad y paz entre los individuos, los grupos y los pueblos. 119. Las consecuencias del pecado alimentan las estructuras del pecado. Estas tienen su raíz en el pecado personal y, por lo tanto, están siempre relacionadas con actos concretos de la persona que las origina, las consolidan y las hacen difíciles de estimular. Es así como se fortalecen, se difunden, se convierten en fuentes de otro pecado y condicionan la conducta de los hombres. Se trata de condicionamientos y obstáculos que duran mucho más que las acciones realizadas en el breve arco de la vida de un individuo y que interfieren también en el proceso del desarrollo de los pueblos, cuyo retraso y lentitud han de ser juzgados también bajo ese aspecto. Las acciones y las posturas opuestas a la voluntad de Dios y al bien del prójimo y las estructuras que éstas generan parecen ser hoy sobre todo dos: el afán de la ganancia exclusiva por una parte y por otra la sed del poder con el propósito de imponer a los demás la propia voluntad. A cada una de estas actitudes podría añadirse, para caracterizarlas aún mejor, la expresión a cualquier precio. Inciso C. Universalidad del pecado y universalidad de la salvación. La doctrina del pecado original en la enseñanza, la universalidad
universalidad del pecado tiene una importancia fundamental. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 1:18. Esta doctrina induce al hombre a no permanecer en la culpa y a no tomarla a la ligera, buscando continuamente chivos expiatorios en los demás y justificaciones en el ambiente, la herencia, las instituciones, las estructuras y las relaciones. Se trata de una enseñanza que desmascara tales engaños. La doctrina de la universalidad del pecado, sin embargo, no se debe separar de la conciencia de la universalidad de la salvación en Jesucristo. Si se aísla de esta, genera una falta de angustia por el pecado y una consideración pesimista del mundo y de la vida, que induce a despreciar las relaciones culturales y civiles del hombre. Hermanitas y hermanitos, hemos terminado la lectura del día de hoy. Antes de despedirme, te invito a que te suscribas a este canal y que compartas este tema con algunos hermanitos nuestros. También regálame un like, es decir, una manita arriba. Y pues esta lectura la vamos a ofrecer para todas aquellas personitas que tienen algún problema en especial y que tienen algún problema en el hogar y que Dios derrame bendiciones en ustedes y nuestro Señor Jesucristo nos ha de escuchar en esta lectura. Bueno, que tengan bonito día. Hasta pronto.